es nada que sea imposible de resolver. Nada más hay que tener un poquito de sangre fría a la hora de intentar el problema. Bueno, vamos a hacerlo juntos. ¿Sí? Entonces, las condiciones son las mismas. Ya agarrándonos pasos, podemos decir que la suma de fuerzas en X tiene que ser igual a cero y que la suma de fuerzas en Y tiene que ser igual a cero. Ahorita, yendo nada más con las fuerzas en X, bueno, vamos a ver que aquí vamos a tener una tensión que va a ir en esta dirección, que va a ser un ángulo alfa con la horizontal, que va a ser T3. Y por otro lado vamos a tener esta otra tensión, T2, que va a ser un ángulo beta, pero con la vertical. Entonces a la hora de calcular sus componentes vamos a tener otros resultados distintos. ¿Sí? Ahí es importante tenerlo en cuenta. Este era el caso aquí, el problema que era importante que checar. Bien, ahora la suma de fuerzas en X tiene que ser igual a cero. Vamos paso por paso componiendo por componentes las fuerzas y sus componentes horizontales. ¿Sí? Ah, bueno, y aquí me faltó poner que aquí va a estar el peso, que va a ser mg. Ahí está. Ahora, primero que nada, ¿cuál va a ser la componente horizontal de la tensión T3? Bueno, el ángulo alfa se mide con respecto a la horizontal. Entonces, la componente horizontal va a estar dada por el coseno, porque el ángulo alfa es adyacente al eje horizontal, ¿sí? Entonces, esta componente va a ir a la derecha, ¿no? Entonces vamos a tener que va a ser un signo positivo y que va a ser T3 por el coseno de alfa. Y luego, la parte un poco truculenta es ver qué pasa con T2. Antes de escribir T2, vamos a ver que T1 va a ir hacia la izquierda en el sentido negativo de las X. Y bueno, que va a ser completamente horizontal. Entonces aquí podemos escribir menos T1. ¿Sí? Entonces ya nada más nos hace falta el componente truculento, que es el que tiene que ver con T2. Primero que nada, vemos que va hacia la izquierda, porque T2 está inclinado hacia arriba a la izquierda. Entonces aquí le ponemos un signo menos. Menos. Y luego vemos que procede. Ahora, este ángulo beta se hace con respecto a la vertical. Entonces, la componente horizontal queda opuesta al ángulo, ¿sí? Como queda opuesta al ángulo, esta componente horizontal tiene que ir con el seno de beta, ¿sí? Ya no con el coseno, sino con el seno de beta. Entonces, eso lo podemos poner. Tiene que ser T2 por el seno de este ángulo beta. ¿Vamos bien hasta aquí? Parece que sí. Cualquier duda, ahí me avisan, ¿eh? Luego, esta va a ser una primera ecuación, ¿no? Luego podemos hacer lo mismo, pero para el eje de las y, que lo que nos queda, bueno, y las fuerzas también tienen que ser cero, y repetimos el procedimiento. Ahora, en T3 tenemos que la componente vertical va a ser opuesta al ángulo, entonces va a ir con el seno del ángulo, y esa va a ir hacia arriba, ¿no? Entonces esta va a ser T3 por el seno del ángulo alfa, y luego tenemos que, vamos a tener que T2 también va a ir hacia arriba, pero va a ir ahora con el coseno del ángulo beta. ¿Por qué con el coseno? Porque, bueno, la vertical va a ser adyacente a este ángulo beta, ¿sí? Como está aquí al ladito del ángulo beta, vamos a trabajar con la función coseno. Entonces ahí vamos a tener que la componente vertical va a ser T2 por el coseno de beta. Y espero que lo ven. Entonces, más T2 por el coseno de beta, ¿sí? Luego, la tensión 1 no va a ejercer ninguna componente vertical porque está completamente a lo largo del eje horizontal. Y entonces ya nada más nos hace falta considerar el peso, ¿no? Que el peso va a estar completamente en la dirección vertical. Entonces aquí podemos escribir nada más menos mg. Y ahí está. Entonces, este va a ser un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Vamos a tener de incógnita T3 y T2 y vamos a tener dos ecuaciones, el equilibrio en X y el equilibrio en Y. Ahora, hay varias formas de resolver esto, ¿sí? Eh, Uno podría, en principio, despejar una de las tensiones de una de las ecuaciones y sustituirla en la otra, o podría hacer un poquito de trucazos de tal manera que se simplifique un poquito más rápido. Aquí la cosa es que no se va a simplificar mucho porque esta es una situación muy poco simétrica, ¿sí? Los ángulos están definidos muy arbitrariamente y el problema está muy a la y se va, por así decirlo. Entonces, no hay mucho truco que se le pueda hacer. Este es un problema más de talacha que de otra cosa. Y bueno, siempre es bueno aprender a hacer la talacha. Entonces, vamos a ir por partecitas. Aquí tenemos T3 y T2.
Ahorita por orden ascendente vamos a empezar con T2 y bueno, entonces vamos a despejar a T2 de esta ecuación y vamos a ver qué es lo que nos queda, ¿sí? Si nosotros despejamos T2 de esta ecuación, vamos a tener que, bueno, este MG lo vamos a pasar sumando y este T3 seno de alfa lo vamos a pasar restando, ¿sí? Entonces nos va a quedar que esta T2 por el coseno de beta tiene que ser igual a este MG que pasamos sumando, ahí, MG dije, menos este T3 seno de alfa que pasamos restando. Y luego ya nada más para completar el despeje de esa T2, se me está acabando muy rápido el pizarro. Tenemos que pasar dividiendo este coseno aquí abajo. Por cuestiones de espacio, nada más lo borro de aquí y lo sustituyo del lado derecho. Entonces, todo esto va a estar dividido por el coseno de beta. Va. Luego, déjenme aquí, divido esto un poquito mejor para que nos rinda más el espacio. Ahí está. Y bueno, vamos a hacerle zoom. Entonces, en esta parte de acá, déjenme copy-pasteo la otra ecuación que tenemos. ¿Sí? Despejamos T2 de la ecuación de abajo. Así que ahorita vamos a utilizar la ecuación de arriba para encontrar un valor para T3. Bien. Y bueno, ya habíamos visto que T2 era mg menos T3 por el seno de alfa entre el coseno de beta, ¿no? Ahora, si yo sustituyo esto en esta expresión de acá arriba, voy a poder encontrar una expresión para T3, ¿sí? En términos de las demás. Ahora, para que no se complique esto mucho el álgebra del lado derecho, lo que voy a hacer es paso a T1 del otro lado sumando y luego ahí ya sustituyo lo que sería T2. ¿Sí? Lo hago primero explícitamente para que no se vea el hilo. De tal manera que nos queda que T1, nada más la pasé sumando y lo demás lo dejo tal cual estaba. ¿Sí? Este igual a T3 coseno de alfa menos T2 por el seno de beta. Y ahora sí, ya que hice eso, para evitarme un poquito de líos, ahorita lo que voy a hacer es sustituir el valor que encontramos previamente para T2, que es este de acá. Lo pongo y lo que nos queda es que esta ecuación va a ser igual a T3 por el coseno de alfa menos esta expresión que tenemos para T2, que la escribimos tal cual, que va a ser mg menos T3 por el seno de alfa, todo eso entre el coseno de beta. Y esto aquí va a multiplicar al seno de beta, ¿no? Que teníamos de la ecuación original. Ahora, de aquí lo que nos interesa es despejar T3. Entonces lo que nos conviene es factorizar todos los factores que tengan T3, o sea, se juntarlos en el mismo término para ya después poder despejar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, desarrollo el término que tengo entre paréntesis, coseno de alfa, y luego aquí voy a tener menos mg entre coseno de beta por el seno de beta, ¿sí? Si ustedes recuerdan, siempre que teníamos un seno entre coseno, esto se nos convierte en una tangente. Entonces lo que voy a escribir va a ser menos mg por la tangente de beta, ¿sí? Haciendo nota de que este seno entre coseno se me volvió esta tangente. Luego, desarrollo el segundo término de la expresión entre paréntesis, de tal forma que me queda menos de aquí con un menos de acá, va a ser un signo más, y ese va a ser T3 por el seno de alfa entre el coseno de beta por el seno de beta. Ese coseno de beta por el seno de beta entre el coseno de beta es la tangente de beta. De tal forma que me queda como T3 por el seno de alfa por la tangente de beta. ¿Vamos bien hasta aquí? Me parece sí. Por eso me quedaba T2 menos T2. No, hay aguas con los signos. Y por eso también es bueno hacer estas talachas horribles de vez en cuando, porque uno como que le agarra maña a trabajar matemáticas feas para ya no hacerse bolas en un futuro. Bien, luego continuando, esto nos queda como T3 y esto lo factorizamos. Aquí vemos que T3 multiplica el coseno de alfa y aquí vemos que T3 multiplica el seno de alfa tangente de beta. ¿Sí? Entonces eso lo escribimos como T3 por el coseno de alfa más, más el seno de alfa por la tangente de beta.
¿sí? Ahí queda una expresión medio mafiosa, pero bueno, es una expresión. Y luego aquí notamos que tenemos que seguir escribiendo este menos mg tangente de beta, de este lado de la expresión. Y ahora, todo esto que trabajamos aquí estuvo del lado derecho de la ecuación. Del lado izquierdo todavía no tenemos a T1. Entonces, para despejar este término, lo que tenemos que hacer es pasar este menos mg tangente de beta del otro lado sumando, ¿sí? De tal suerte que si lo hacemos nos queda T1, este menos mg tangente de beta los pasamos sumando, entonces queda más mg tangente de beta, va a ser igual a T3 por este monstruo que tenemos aquí entre paréntesis, que va a ser el coseno de alfa más el seno de alfa por la tangente de beta. Luego, ¿qué es lo único que nos hace falta para despejar T3? Bueno, pasamos este término de acá dividiendo, ¿no? Y ya con eso queda despejar a T3, de tal suerte que T3 queda como esta expresión que teníamos originalmente, que es T1 más mg tangente de alfa, que de beta, perdón, entre este monstruo de acá, que es coseno de alfa más seno de alfa tangente de beta. Y ya, con eso se resuelve el problema para T3, ¿sí? Luego, la que tendríamos que hacer ahora es despejar T2. Hay varias formas de despejar T2. Podríamos sustituir en esta expresión de aquí, pero lo más probable es que nos quede una expresión medio mafiosona. Francamente, eso involucraría álgebra que no me gustaría mucho hacer, pero bueno, es una forma de hacerlo y si quieren lo hacemos así, ¿sí? Ya tenemos una expresión para T2 que va a ser esta cosa de acá, que va a ser mg menos T3 seno de alfa entre coseno de beta. Entonces, eso lo escribo, va a ser mg menos T3, y T3 es este monstruo que tenemos acá. Entonces, ahí lo ponemos. Y luego eso multiplicado por el seno de beta entre el coseno de, perdón, seno de alfa entre el coseno de beta. Y ahora, eso, esto, para despejar T2, nada más hay que sustituir ahí y hacer álgebra. Ahorita, por cuestiones de tiempo, nos vamos a ahorrar ese paso, se los dejamos de tarea moral. Inténtenlo. Jejeje. Es un buen ejercicio, dejémoslo ahí. Es como hacer abdominales. Tal vez no sea la cosa más entretenida del mundo, pero bueno, al final del día uno acaba tonificado, por así decirlo. Bien, esto fue, bueno, esto concluye a grandes rasgos lo que me interesa hablar de tensiones, al menos de momento, ¿sí? Ya dejando de lado a las señoras tensiones y a las señoras cuerdas, vamos a pasar a una fuerza más interesante, en mi opinión, que es la fuerza normal. ¿Sí? Esta fuerza normal decimos que es perpendicular a una superficie. Es perpendicular a una superficie. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué le pasó con el una superficie? Ahí está. Ahí está. Fuerza normal es perpendicular a una superficie. Ahora, supongamos que nosotros estamos parados en el piso, ¿no? Ahorita lo más probable es que estén sentados en alguna silla o algo. La situación es la misma, lo que pasa es que vamos a tener una personita que su cabeza me quedó extremadamente desproporcionada, disculparán ustedes. Y bueno, esa personita, como veíamos anteriormente, va a experimentar cierto peso debido a la gravedad. Ese peso, mg, va a dirigirse hacia abajo. Entonces, por la segunda ley de Newton, necesitamos que, bueno, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza neta que actúe sobre el objeto va a determinar su aceleración, ¿no? Entonces, si esa mg fuera la fuerza neta sobre el objeto, nosotros aceleraríamos hacia abajo. Sin embargo, como creo que pueden constatar en estos instantes, eso no es cierto. Ustedes no aceleran hacia abajo, ustedes no caen. Entonces, ¿qué es lo que nos va a contrarrestar el efecto de esta fuerza de gravedad? Bueno, va a ser una fuerza que va a producir la superficie contra nosotros. Esa fuerza va a ser perpendicular a la superficie y en este caso va a ser exactamente igual al peso, pero en sentido contrario. No siempre se cumple que la fuerza normal vaya
tenga la misma magnitud que el peso. La fuerza normal puede ser mayor o menor que el peso de la persona dependiendo de la situación. En algunos casos particulares puede ser igual, ¿no? En esta situación sencilla se cumple que la normal es igual al peso, porque tiene que equilibrar este sistema sencillo en el que esas son las únicas dos fuerzas equilibradas, ¿sí? Entonces, esa normal va a actuar perpendicular a la superficie. Punto, se acabó. Luego, podemos tener una fuerza normal en situaciones más complicadas. Por ejemplo, en el caso de una montaña rusa, de esas que hacen un giro ahí mortal en un círculo, vamos a tener que va a existir una fuerza normal sobre el carrito de la montaña rusa. Aquí permítanme dibujar un carrito de montaña rusa. Con un poquito de imaginación, este es un carrito de montaña rusa. Aquí supongo que esto tiene una llanta, esto es otra llanta. Y acá va a ir una personita, ¿no? Ahí está. Supongámoslo así. Entonces, ahí adentro de esa superficie, la, dentro de ese círculo, la circunferencia del círculo le va a ejercer cierta fuerza normal que va a ser perpendicular a la superficie y que, bueno, va a permitir que el monito desarrolle un movimiento circular. Luego trataremos el movimiento circular más a detalle. Ahorita lo importante es notar que esta fuerza va a ser perpendicular a la superficie en el punto en el que se aplica. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, si nosotros consideramos un pedazo de circunferencia, un pedacitito, ¿sí? Es decir, un cachito aquí, el que va a ser perpendicular a ese pedazo de circunferencia va a ser un radio, ¿sí? Entonces, ese puntito de ahí nos va a formar parte de un radio de la circunferencia que va del centro hasta este punto. Digo, el dibujo no es muy preciso, pero se hace el intento. Todas esas son ejemplos de fuerzas normales. Un último ejemplo, si una superficie se encuentra inclinada, es decir, si nosotros tenemos a un amigo o una amiga acá en esta superficie, de tal forma que está acá, para, supongamos, por ejemplo, que esta persona quiere hacer esquí, entonces va a tener, bueno, esquí, snowboard, no sé cómo le digan, o que quiere surfear esta pared, ahí vean la situación como mejor les parezca, pero este monito se va a parar en una tabla y va a bajar a lo largo de este plano, de esta rampa. Entonces, este monito, por lo que habíamos visto anteriormente, va a experimentar una fuerza normal que va a ser perpendicular a la superficie y por otro lado va a experimentar su peso, ¿no? Su peso va a ir hacia abajo, ya haciendo esto como si fuera un diagrama de cuerpo libre, este va a ser su peso. Y aquí me gustaría que este problema lo trabajaran ustedes de tal suerte que determinaran cuál tiene que ser eh, el valor de la normal, por un lado, y por otro lado, cuánto vale la aceleración que experimenta el monito a lo largo de la rampa. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a poner un problema. Problema. Determinar. Uno, el valor de la normal en esta situación que tenemos aquí. Y dos, la aceleración, aceleración de la persona a lo largo de la rampa. Este caso es como si la personita estuviera esquiando o haciendo snowboard o no sé, algún deporte de esos de invierno en los que se deslizan por una montaña. Este plano de aquí puede ser la montaña y entonces nosotros queremos saber qué tanto le empuja la montaña a este tipito y cuánto es su aceleración a lo largo de la rampa, ¿sí? Entonces, ese problema les toca a ustedes y espero que lo puedan hacer. Y los dos incisos son independientes. Ahí háganos como les parezca mejor. Hay que ver cómo trabajar el sistema. Un consejo es que los ejes coordenados lo pongan de forma que uno resulte paralelo al movimiento. ¿A qué me refiero con eso? Que en este caso el sistema de coordenadas más apropiado es uno que esté inclinado, así, de tal suerte que el eje X sea paralelo al plano y el eje Y sea perpendicular a él. Ya teniendo eso en cuenta, ustedes pueden trabajar esto para ver cómo pueden encontrar la aceleración de la persona a lo largo de esta rampa. En este caso, la aceleración es la aceleración que va a tener esto en el eje X, por cómo escogimos nuestro sistema de coordenadas. Bien, para eso
Vamos a darles 15 minutos, nos vemos a las 8:40. Chao, chao. Ahí ya me mandaron una solución que está bastante bien. Y bueno, los demás, ¿qué tal? ¿No se quejan? Qué bueno. Es un problema más sencillo que el anterior. Este no tiene talacha casi. Y bueno, pues eso suele ser algo bueno. Bien, entonces, continuamos. Vamos a ver cómo se come este problema. Primero, el valor de la normal. Para ver el valor de la normal, tenemos que ver qué es lo que pasa en este sistema de coordenadas que elegimos, ¿sí? En este sistema de coordenadas vamos a trabajar nosotros y vamos a desarrollar nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, primero vamos a poner así el sistema de coordenadas. Ahorita, esto nada más es para que se vea, ya luego lo vamos a poner derecho y vamos a ver qué procede, ¿sí? Ahora en este sistema de coordenadas vamos a tener una normal que va a ir a lo largo del eje Y por cómo construimos el sistema. Y por otro lado vamos a tener una fuerza WC que va a ir a cierto ángulo con respecto al sistema. Ahora, este ángulo va a formar un ángulo, ¿cómo le llamamos? Alfa, con respecto a la horizontal. Y aquí noten que podemos formar este triángulo rectángulo de tal suerte que se va a cumplir que vamos a tener un ángulo entre el eje X de nuestro sistema de referencia que vamos a utilizar, que es el eje del movimiento, y la vertical, ¿sí? Este ángulo se puede ver que tiene que valer pi medios menos alfa, es decir, tiene que ser el complemento de alfa, ¿sí? Porque los dos están en un triángulo rectángulo y el ángulo de 90 no es ninguno de ellos. Bien. Entonces, si esto nosotros lo ponemos de forma ya horizontal, de forma que sea más sencillo de analizar, vamos a tener de igual forma nuestro eje X, nuestro eje Y, ya para no tener que andar inclinando la cabeza. Y bueno, a lo largo del eje Y vamos a tener la normal y eh, luego vamos a tener el peso inclinado a un ángulo con respecto al eje X, ¿sí? Ese ángulo va a ser este pi medios menos alfa. Pi medios menos alfa. ¿Sí? O lo que es lo mismo, vamos a tener que este vector está inclinado, déjenme extiendo los ejes, va a estar inclinado a un ángulo alfa con respecto a la vertical, ¿sí? Espero que lo vean. Y bueno, a partir de eso podemos hacer nuestro análisis de fuerzas para ver qué es lo que tiene que pasar. Bien, ahora, en el primer inciso nos piden la normal. Y la normal vemos que trabaja en el eje Y. Entonces nos interesa ver cuánto vale la suma de fuerzas en el eje Y, ¿sí? Bueno, para hacer eso, vamos a ver cuáles son las fuerzas que trabajan en este eje. Primero tenemos acá la fuerza vertical de la normal, ¿no? Esa va en la dirección positiva de las Y, por cómo lo consideramos, es decir, va hacia arriba en ese sistema, de tal manera que nos queda como un signo positivo, y bueno, esa es toda la fuerza en ese eje, ¿no? Luego vamos a tener que este peso va a tener una componente que va a ser vertical, ¿sí? Esta componente vertical del peso va a ir en el sentido negativo de las Y, por lo tanto le ponemos un signo menos. Ahora, ese componente del peso que va a ir en este eje Y de nuestro sistema de referencia va a ir con el coseno del ángulo. ¿Por qué con el coseno? Porque, bueno, el ángulo alfa, después de la trigonometría que hicimos, nos queda que se mide con respecto a la vertical. Como este ángulo se mide con respecto a la vertical, vamos a tener que la componente vertical del peso trabaja con el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, esa componente la escribimos como W por el coseno del ángulo alfa. Bien. Y ahora, ahorita lo que nos conviene preguntarnos es cuánto vale esto. Y si ustedes notan, aquí lo más importante es que a lo largo del plano no hay aceleración. Es decir, nuestro
nuestro esquiador, nuestra personita, no se va a mover en esta dirección que es perpendicular al plano. ¿A qué me refiero con eso? No va ni a meterse más adentro del plano, es decir, no va a atravesar el plano, ni se va a separar de él. Como no lo atraviesa ni se separa, su posición en el plano, en ese eje, y que calculamos, se mantiene constante en todo momento. Como se mantiene constante, concluimos que la aceleración en ese eje tiene que ser cero. Y como esta aceleración tiene que ser cero, la fuerza neta en ese eje también tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Entonces, resumen del razonamiento anterior, no se mueve en el eje Y, entonces la suma de fuerzas en ese eje es cero. Y a partir de eso ya podemos calcular el valor de la normal. Nada más es cuestión de despejar, de forma que nos queda que la normal vale W veces el coseno de alfa. Y ya. W lo conocemos y el ángulo alfa también, es un dato del problema. Entonces con eso ya sabemos el primer inciso. Eso falta para demostrar que n es positiva. Ah, ahí ten cuidado con los signos entonces. Sí, luego son medio truculentos. Y luego, para ver cuánto vale la aceleración en el eje X, es decir, a lo largo de la rampa, hacemos lo mismo, pero ahora descomponemos en las fuerzas en X. ¿Sí? Tal suerte que las fuerzas en X nos queda como, vamos a ver, ahora el peso va a estar inclinado de esta forma y vemos que la componente en X va a ser opuesta a este ángulo alfa. Entonces la componente del peso en X va a ir con el seno del ángulo alfa y eso lo ponemos ahí. Suma de fuerzas en X va a ser W por el seno de alfa y notamos que está inclinado hacia la derecha, es decir, en la dirección X positiva. Entonces va con un signo más ahí. Y luego observamos que no tenemos ninguna otra fuerza que actúe en el sistema, de tal suerte que esa va a ser todas las fuerzas en el eje X. ¿Sí? Y esto, por la segunda ley de Newton, sabemos que tiene que ser igual a la masa del objeto por la aceleración que tiene en el eje X. A partir de eso, nosotros ya podemos sustituir, encontrar una expresión para la aceleración en el eje X. ¿Sí? De tal suerte que nos queda, haciéndolo en en la otra página, nos queda, bueno, si copiamos la expresión anterior, teníamos que W por el seno de alfa tiene que ser igual a m por la aceleración en X. Entonces la aceleración en X va a ser W entre m por el seno de alfa. Pero si ustedes ven, nosotros sabemos que W es igual a mg. Entonces, si nosotros pasamos la m dividiendo, nos va a quedar que W entre m es igual a g. Este parece un 2, pero... Entonces, la expresión que nos quedó para la aceleración podemos escribirla en términos de la aceleración de la gravedad, de forma que AX es igual a g por el seno de ese ángulo alfa. Bien, ¿sí? Aquí lo único que hice fue sustituir este W entre m por esta g, de tal forma que nos quede esto. Y este es un resultado que vale la pena recordar. En un plano inclinado, la aceleración, o bueno, al menos la fuerza que experimenta en un cuerpo a lo largo del plano está dada por su peso y multiplicado por el seno del ángulo de inclinación del plano con respecto a la horizontal. Y bien, eso vamos a trabajar problemas de esta índole en casos futuros. Entonces, todavía tenía un cacho acá. Entonces déjenme copy y pasteo esto, lo pego allá para que no hiciera el espacio. Muy bien. Y bien, ¿alguien tuvo alguna duda en este problema que guste que chequemos? Algo que no haya quedado claro, que podamos revisar. ¿Por qué era pi medios? Porque si tú recuerdas, solemos trabajar en radianes, ¿no? Y entonces, este pi medios es la expresión que tenemos en radianes para 90 grados, ¿sí? A la hora de hacer las construcciones, uno puede trabajar, la verdad es que como me parezca mejor. Y a mí me gusta más trabajar con radianes. Y en general suele ser una mejor práctica, siempre que sea razonable. En este caso, el valor en radianes de 90 grados es pi medios.
¿sí? Y entonces este ángulo de acá vale pi medios menos alfa, o lo que es lo mismo, 90 grados menos alfa, ¿sí? ¿Y Aranza? Va. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, comentario que quiera hacer de este problema? Creo que no. Entonces, bueno, proseguimos con lo que sigue. Bien, ahí estuvo bastante bonito el sistema que vimos, entonces vamos a proseguir. Eh, un último comentario es que vamos a tener bueno, una fuerza más que solemos encontrarnos, que es la fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción la solemos conocer como una fuerza disipativa, en el sentido de que es la fuerza que tiende a hacer que los objetos se detengan, ¿sí? Si yo empujo una pelota, eh, bueno, una pelota no porque es un objeto muy circular, entonces es un poquito más complicado, pero si yo empujo una caja, la caja va a acabar deteniéndose después de que yo la empuje. ¿Por qué? Porque va a haber una fuerza que hace que desacelere, es decir, una fuerza que hace que se detenga. Si uno va caminando por ahí, por ejemplo, va patinando, va a llegar un momento en el que se detenga. ¿Por qué se detiene? Porque, bueno, va a haber una fuerza que va a hacer que desacelere. Esa fuerza va a ser la fuerza de fricción. Algo que es importante notar es que la fuerza de fricción, déjenme lo más chiquito para que quede. De fricción es paralela a la superficie que la ejerce. Por ejemplo, si ustedes están en el piso y caminan a un lado, la fricción va a empujarlos de forma horizontal, ¿sí? Es decir, la superficie en la que caminan es horizontal, entonces la fricción va a ser también horizontal, ¿sí? Esto lo podemos dibujar así. Generalmente cuando tenemos una superficie con fricción, se le ponen unas rayitas para indicar justamente que tiene fricción. Y bueno, si yo tengo aquí un objeto, voy a tener que va a experimentar una fuerza de fricción que va a ir, por ejemplo, en este sentido. Esa fuerza de fricción la podemos representar como S sub Fr, ¿sí? Fuerza de fricción. Hay otras formas de representarlo, ahí depende de cada quien. A mí me gusta utilizar esta porque es bastante clara. Y bueno, suponemos que el objeto se mueve para acá, ¿no? Con cierta velocidad v. Ese es un caso. Ahora, podría pasar el link del Jamboard, sí, espérame tantito. Eh, esta fuerza de fricción solemos representarla mediante un modelo que se conoce como las leyes de Amonton y las leyes de Coulomb para fricción, y que básicamente el modelo dice que esta fuerza de fricción va de este simbolito aquí que parece una alfa, se puede decir para que algo es proporcional a otro, a la fuerza normal. Es decir, si yo empujo dos objetos entre sí fuertemente, van a experimentar una mayor fuerza de fricción. Y eso se puede ver si hacemos un pequeño experimento. Ahora, les invito a que tomen una libreta, una goma o cualquier objeto que sea remotamente plano, o sí, de preferencia plano, y que ese objeto lo peguen contra una pared. ¿Sí? Ahora, si ese objeto lo pegan contra una pared, ustedes tienen que empujar al objeto contra la pared para que no se caiga. Si lo dejan de empujar, se va a caer. ¿Sí? Ahora, mientras más fuerte lo empujen contra la pared, más difícil va a ser que se caiga. Déjenme les modelo la situación aquí. Ahora, supongamos que esta va a ser nuestra pared. Y luego aquí podemos tener un objeto, por ejemplo, un libro empujado contra la pared. Cuando ustedes empujan un libro contra la pared, ejercen cierta fuerza F, ¿sí? Contra este libro. Ahora, este libro va a experimentar otra fuerza que va a ser la gravedad, que va a ir hacia abajo, ¿no? Para que el objeto no acelere hacia abajo y se mantenga en equilibrio, tiene que existir necesariamente una fuerza de igual magnitud que el peso, pero en dirección contraria, que lo empuje hacia arriba. Esa fuerza que va a evitar que el libro se caiga es lo que conocemos como la fuerza de fricción, en este caso, ¿sí? Esa fuerza de fricción va a depender de cuánto empujen ustedes al libro contra la pared. Si lo empujan mucho, va a haber mucha fricción. Si lo empujan poco, va a haber poca fricción, ¿sí? Si ustedes hacen una fuerza muy pequeña, la fricción no va a ser suficiente para equilibrar el peso del objeto y se va a caer, ¿sí?
Bien, entonces con este modelo podemos ver que en efecto se cumple esta expresión que teníamos acá arriba. Y una cosa importante a considerar es que aunque ustedes empujen el cuaderno con cierta fuerza y no se caiga, y si a esa fuerza que tienen ustedes lo empujan más fuerte después, es decir, suponiendo que tenemos esta situación, si yo aumento esta fuerza F, es decir, si la hago más grande, la fuerza de fricción no se va a hacer correspondientemente mayor. Es decir, aunque yo empuje muy fuertemente este objeto contra la superficie, la fuerza de fricción no va a aumentar drásticamente de forma que haga que el objeto empiece a subir mágicamente. ¿Sí? Esa característica que cumple la fuerza de fricción se puede escribir de una forma muy concisa, que es con una desigualdad. ¿Sí? Eh, bueno, ahorita lo vemos con un poquito más de detalle, permítanme. Algo que me faltó decirles es que esta expresión que tenemos acá arriba, que es proporcional, la podemos convertir en una igualdad, es decir, nosotros podemos decir que esta fuerza de fricción ya va a ser igual a esa normal multiplicada por cierto número, que solemos conocer como coeficiente de fricción. Ese coeficiente de fricción depende de las características de las superficies que están en contacto. Por ejemplo, el hielo tiene muy poca fricción, por tanto es muy fácil resbalarse en hielo. Por otro lado, el plástico suele tener un coeficiente de fricción muy alto y por eso es que las chanclas suelen hacerse de plástico o materiales parecidos para que tengan mucha fricción y que sea difícil que se resbale uno, ¿sí? De igual forma, los materiales antiderrapantes van a tener un coeficiente de fricción mu bastante alto y bueno, van a generar una fuerza de fricción correspondientemente grande, ¿sí? Al menos esto es de forma intuitiva. Ahora, en el caso de que tengamos un sistema estático, vamos a tener una fuerza de fricción estática, ¿sí? Como es en este caso. En este caso, nosotros vamos a tener un coeficiente de fricción que le solemos llamar estático, porque va a diferir del que tiene en otras situaciones, que es cuando el objeto se mueve. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Y como les decía anteriormente, la fuerza que ustedes ejerzan contra el libro, acá, pueden incrementarla sin que el objeto salga disparado hacia arriba. Y eso se cumple porque ustedes al empujar el cuaderno contra la pared van a darle, por así decirlo, un depósito de fuerza que puede utilizar la fricción en caso de requerirlo. Sin embargo, no ocupa de más, por así decirlo, si necesitan nada más una cantidad para mantener el equilibrio. A lo que voy, esta expresión se suele representar con una desigualdad. Es decir, esta fuerza de fricción tiene que ser menor o igual a este producto de acá. Dicho de otra forma, este producto de acá, dado por la normal y el coeficiente de fricción, es el valor máximo que puede tomar la fricción, pero no es el valor mínimo. El valor mínimo de la fricción no está determinado. Por ejemplo, si ustedes se encuentran parados en una superficie sin moverse relativo a la superficie, van a encontrar que la fricción sobre ustedes es cero. Es decir, no hay ninguna fuerza horizontal sobre ustedes que haga que empiecen a moverse. Esta fuerza de fricción va a evitar, en medida de lo posible, el movimiento relativo de dos objetos. Por ejemplo, en este caso, el peso quiere que este libro se haga hacia abajo, es decir, que se mueva relativo a esta superficie. En ese caso, la fricción va a actuar en sentido contrario al peso para evitar ese movimiento. ¿Sí? Lo que es importante notar es que la fricción siempre se va a oponer al movimiento relativo de dos superficies en el punto de contacto. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, bueno, cualquier pregunta, ahí ya saben que la pueden hacer y bueno, ya son las 9. Entonces, por la parte de teoría, ya es todo lo que veríamos el día de hoy. Entonces, bueno, muchas gracias por asistir y creo que dijo Daniela que la sacaran cuando acabara la sesión para que se detuviera la grabación. Entonces, ahí está. Ah, pero todavía no se vayan, ¿eh?